Hola hermanos, el día de hoy, 20 de enero del 2022, es jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Es jueves, ya lo saben, tenemos hoy que hacer un esfuerzo todos para visitar el Santísimo, para tener un momento de adoración. Son convenientes las horas santas, hay tantos lugares, gracias al Señor, que mantienen la adoración perpetua. Bueno, tenemos que hacer fructificar cada día más este sentido de nuestra fe, porque es fundamental la adoración, la oración delante de Jesús, Eucaristía, nos ayuda, nos nutre, nos sostiene y nos hace darle sentido a todo lo que somos, porque es delante de Él, dejándonos ver por Él, como podemos realmente descubrir el proyecto que Él tiene para cada uno de nosotros. La oración eucarística, la oración delante de Jesús, Eucaristía, evidentemente vamos acompañada también de la participación en la Santa Eucaristía y de la comunión frecuente, es fundamental, insisto, es cimiento de nuestra vida de fe. Hoy es día de un santo muy popular, hoy es día de San Sebastián Mártir. Algunos le conocen como Sebastián de Milán. Él es de origen francés, porque su familia es de Narbona. Se supone, hay dos leyendas en esto, que nace en Narbona y se va luego a Milán. Otros dicen que su papá era el narbonense y que su mamá era de Milán y entonces por eso se van a vivir ahí. Estamos hablando de inicios de la segunda mitad del siglo III. Alrededor del año 283 él abraza la carrera militar y parece ser que llegó bastante alto, digamos, porque llegó a ser general o encargado, digamos, de la Guardia Pretoriana, es decir, tenía la confianza. Acuérdense que en esta época Diocleciano ha dividido el imperio en cuatro partes, ¿no? O sea, en cuatro gobernaturas, es decir, la parte del imperio occidental y el imperio oriental, y en cada lugar había un Augusto y un César, entonces para poder gobernar mejor todo el imperio, que era evidentemente vasto, ¿no? Y entonces su César es Maximiano, y Maximiano es el que apoya a San Sebastián, y San Sebastián aprovecha precisamente su posición como militar para ayudar a muchas personas, sobre todo a los que están encarcelados a causa de su fe. Se dice la tradición que él es el encargado de enterrar a los cuatro santos coronados. ¿Se acuerdan que hemos hablado de ellos hace más de un mes, ¿no? Porque a él se le corresponde esto, y él entierra también a San Cástulo, en fin, vamos, él ayudaba mucho a esto. Entonces, pero lógico, ya saben ustedes las envidias y van a terminar acusándolo, y entonces es llevado delante ya no de Maximiano, sino de Diocleciano, y Diocleciano es el emperador, ¿no? Y entonces, frustrado el emperador por qué barbaridad te habíamos confiado tanto, y entonces lo amarran, esa es la tradición, ¿no? Lo amarran a un poste, lo amarran a un árbol, y entonces lo flechan, lo saetan, y bueno, supuestamente murió, ¿no? Pero hay una tradición muy linda que se dice que, que no murió, y hubo una mujer llamada Flavia, que lo lleva a él aparte, eso supuestamente ocurrió todo esto en la colina Lavicana, lo lleva ahí cerca del Capitolio, ahí lo cura y todo, y él en lugar de huir, regresa delante de Maximiano y confiesa nuevamente su fe, entonces es flagelado y tirado a la cloaca máxima, lo tiran allá, y ella tiene un sueño luego en el que le revelan dónde estaba su cuerpo, van, lo traen y lo colocan en las catacumbas en la Vía Apia, que es las catacumbas de San Sebastián, precisamente así se conocen. Y bueno, es patrono, fíjense, es patrono de Roma, cuidado, es patrono de Roma junto con Pedro y Pablo, y San Lorenzo mártir también, diácono mártir. Ellos son los patronos de Roma, bien interesante, ¿no? Y resulta ser que en el año, ay Dios mío, se me olvida, es finales del siglo VII, 680, 690. Disculpen que ya saben, la cabeza no me está funcionando últimamente. Hay una peste en Roma, invoca el pueblo a San Sebastián y entonces gracias a su intercesión, entonces para aquella pandemia, aquella peste, ¿no? Por eso se le invoca en el caso de la peste. Bueno, nosotros estamos viviendo yo no sé cuántas olas llevamos ya nos revolcaron cualquier cantidad de olas del COVID y bueno, pues conviene invocarlo para que seamos firmes en nuestra fe, porque para eso también se le invoca, ¿no? Por la firmeza de su fe, que seamos soldados de Cristo, así decían, ¿se acuerdan? En el lenguaje un poquito más coloquial de cuando la confirmación, ¿no? O sea, vamos a ser soldados de Cristo. Bueno, igual, invoquémoslo a San Sebastián en este sentido para defender bien nuestra fe con nuestra vida.
Vamos a las lecturas. Seguimos en el primer libro de Samuel. Hoy leemos otro episodio precioso realmente de la historia de David y su amistad con el hijo de Saúl, que es Jonatán, o Jonatán, como lo quieran. De hecho, es un nombre Juan también, ¿no? Bueno, vamos. Samuel capítulo 18, versículos del 6 al 9 y luego vamos del 19, el capítulo 19, versículos del 1 al 7. En aquellos días cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos y dando grandes gritos de alegría. Al danzar las mujeres cantaban a coro: mató Saúl a 1000, pero David a 10,000. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1000, lo único que le falta es ser rey. Desde entonces Saúl miraba a David con rencor. Un día Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David. Le dijo a este: mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate pues mucho. Mañana por la mañana retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo: no hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues quieres hacerte reo de sangre inocente matando a David sin motivo? Al oír esto se aplacó Saúl y dijo: juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl, y David continuó a su servicio como antes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ay, Dios mío, los pecados capitales, ¿verdad? El odio, la ira, la envidia, ahí van apareciendo, ¿no? De alguna manera. Y la lujuria, porque son las mujeres que salen a danzar allá. Entonces se siente aquel en su envidia, Saúl ahí, él mató 10,000 y yo solo 1000, solo falta que sea rey. Sí, la envidia es eso, no tan difícil. Y hay gente que es de ese estilo. Miren, lo he visto muchísimo en la iglesia. Gente que se siente amenazada por otros que de repente están haciendo el bien, pues. O sea, David lo que hizo fue el bien, pero como lo alaban al otro y le aplauden al otro o reconocen a aquel, y eso hace tanto daño, ¿no? Hay muchos saulianos dentro de nuestra vida eclesiástica y en el mundo, evidente que sí, ¿no? En el mundo no hay peor cosa que eso, ¿no? Que caer precisamente porque me molesta el otro, me estorba el otro, porque el otro es más reconocido, es más valorado. Ay, Dios mío, el valor de las personas. ¿Cuánto deberíamos de aprender de Jonatán? Que es hijo de Saúl, o sea, él es el príncipe, él es el que tendría que heredar. Y él no se siente bajo ningún motivo amenazado por David. Quería a David, eran buenos amigos. Y por eso lo protege, por eso lo cuida. La lealtad en la amistad, ¿no? Y en este caso ustedes dirán: sí, padre, pero tendría que ser más leal a su papá. Momento, yo no puedo ser leal a una persona que actúa mal. Es decir, por muy bien investido de lo que esté, pero yo no puedo, vender mi conciencia a alguien que está actuando de manera incorrecta, por mucho que sea. Es decir, la comparación es inútil completamente, ¿no? Pero si mi papá estuviera haciendo algo malo, se lo digo. O sea, se lo digo y se lo digo con todo el cariño, sin faltarle evidentemente el respeto, sino que se tendría que decírselo, es mi deber también, y eso es lo que hace Jonatán al cambiar, o Jonathan, igual, al cambiar el corazón de su padre. Se da cuenta que está actuando mal. Hombre, ¿por qué estás pensando en matar a David? Que David lo único que ha hecho es hacerte el bien. Bueno, vamos, el Evangelio. Siempre Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí nos encontramos con una de las síntesis del Evangelio de Marcos. Marcos cuenta lo que Jesús hace en estos versículos, ¿no? Son 6 versículos y ahí cuenta él perfectamente lo que Jesús hace. Se retira con los discípulos, va formando a los discípulos, forma una comunidad, pero él hace tanto bien, expone el Evangelio, predica el Evangelio y cura. O sea, esto es todo. Y la gente lo busca. Aquí entra el factor, ¿no? ¿Por qué lo buscan? Es decir, si lo buscan sencillamente por milagrero, equivocaron el lugar, ¿no? Y Jesús lo que está haciendo, insiste, fíjense, porque era tanta la multitud que incluso lo aplastaban, pero él lo que quería era
enseñar, hablar de su Padre, exponer lo que es el reino. Es decir, Jesús no andaba queriendo, insisto, ¿no? que le aplaudieran y dijeran 10,000, ¿no? Y como a David. No, no, no. No es ese el camino. El camino es hablar de Él, hablar de su Padre, hablar del proyecto de Dios, predicar el reino. Claro, por eso los espíritus inmundos lo reconocen. Yo siempre se lo digo. El mal siempre reconoce donde está el bien y le estorba. Porque el que está actuando mal, el que vive mal, el que calumnia, el que miente, ese siempre le va a estorbar el que está haciendo el bien. Y por eso de ahí vendrán las envidias, los chismes y tantas otras cosas, ¿no? Bueno, vamos, hagamos oración. Te presiona la turba de dolientes. Todas las muestras del sufrir humano quieren llegar a ti, sollozan, gimen, se arrastran por el polvo hacia tu amparo. Se te nublan los ojos, aunque sabes que eres fuente de vida sin ocaso. Y allá en tu corazón, donde más duele, lloras las consecuencias del pecado. Después, ternura inmensa. A cada uno vas imponiendo tus divinas manos, trazando un arco iris de alegría que borra la memoria del nublado. No queda ahí tu amor. Baja más hondo. Quiere llenar de fe lo que ha vaciado de dolores antiguos. Luego pides, silencio agradecido al entusiasmo. Señor, así te miro. Así me acerco. Uno más en la fila. Me ves sano. Pero a ti no te engaña la apariencia. Estoy para tu reino desahuciado. Restaura mi interior, quiero contigo volver a ser humilde tu santuario y llevar tu salud del cuerpo y alma al inmenso dolor de mis hermanos. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Sebastián Mártir, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Pensaba, escuchando esta oración, haciendo esta oración, en las palabras del Papa recientemente, ¿no? Ayer miércoles hablaba de esto, de la ternura de Dios. Insiste mucho el Papa en eso, insiste muchísimo en llevar la ternura de Dios. Feliz jueves para todos.